Entonces, vamos. Me confirma Fernando, ¿sí ven la pantalla? Hola. Sí, sí, sí está Ya. compartiendo. O sea, hoy día vamos a ver traumatismo, cuando se ve buenos días, entonces hoy día continuamos en control de emergencia con traumatismo. Y son clases que, bueno, le trato de poner así imágenes. Cuando ustedes también presenten su diapositiva, traten de incluir imágenes para que traten algo de comprender. Bueno, ya esta primera unidad de primeros auxilios que estamos hablando, que primero lo vimos, ¿se acuerdan? En generalidades, ahora lo estamos viendo por partes, si lo ve, por segmentos, ¿no? Entonces, para ustedes, ya se les va a hacer un poquito más fácil, de pronto cuando hagamos una primera lección, que la hagamos nosotros, se les va a hacer mucho más fácil. Entonces, todos sabemos qué es traumatismo, ¿verdad? A ver, igual yo siempre les pregunto, porque ustedes ya saben, ¿no? Pero perdón, me estaba olvidando algo muy importante, la lista. Vamos con la lista primero. Cool. Entonces, Almea Ronquillo Zulay. Almea. Doctora, presente. Señorita Almea, presente. Alvarado Chávez Stalin. Alvarado Chávez Stalin. Alvarado Chávez. Alvarado Saldaña Mayerli. Presente. Alvarado Saldaña Mayerli. Presente. Me dan un minuto, un ratito. Ya. Gracias. Gracias. A ver, nos quedamos con Mayerli. Araujo Santana Gilma. Araujo Santana Gilma. No la escucho. Avilés Cabrera Juan. Juan. Hola. Bajaña Cuello Maguis. Presente, buenos días. Buenos días. Vallas Briones Kevin. Vallas, jóvenes, Vallas. Vaya, está llegando aquí al trabajo. Me dijo que ya venía llegando, que ya se Ya, conectaba. dejamos pendiente. Briones Castro Angie. Briones, señorita Briones. Perdón, me estaba saltando. Bonilla Jiménez Gloria. Bonilla Jiménez Gloria. Briones Castro Angie. Caicedo Alvarado Denise. Doctora, buenos días. Buenos días. Briones Castro y Torres Morán me comunicaron A ver, para que le dijese a usted que dígame una por una. A ver, Briones Castro Angie, ¿qué le pasó? Briones Castro, Ajá. ella se conecta en la casa de Torres, entonces Ya. ellas hoy no se van a poder conectar porque en la casa de mi compañera están construyendo, entonces tienen problemas con todo eso de la electricidad y así, y hoy no se pueden conectar, me dijeron que le comunicara. Entonces, a ver, Briones Castro Angie y Torres Morán Jennifer. Hola. Sí. Jenny.
Sí, ella. Ajá. Ya está bien. Ahí las tengo anotadas. Ya. Sigamos a ver. Chévez Espinosa Livia. Chévez. Presente. Presente. Ya, gracias. Peña González John. Presente. Aquí ingresó la señorita. Ya, gracias. Nelly Bonilla. A ver. Bonilla. Señorita Bonilla Jiménez Gloria. Hola. Bonilla. Hola. Pérez Camba José. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días, gracias. Plúas Carpio Giordani. Buenos días, doctora, presente. Gracias, Giordani. Romero Maldonado. No, no está. Torres Herrera Javier. Torres Herrera Javier. Torres. Torres Jurado María. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Triana Narváez Evelyn. Triana, señorita Triana. Triana creo que tenía problemas para conectarse porque estaba en el campo, creo, pero sí iba a tratar de conectarme. Bueno, ahí la dejamos entonces. No, verá que algunos tienen algunas faltas ya. No he sacado el total de Y faltas. la compañera Gilma me escribió que ya se está tratando de conectar, dice, sino que tiene mala recepción. La señorita Araujo. Sí. Ya, está bien. Tumbaco Pluas Ginger. Tumbaco Pluas Ginger. Tutibén Presente, García. doctor. Ahí sí está. Gracias. Tutibén García Steven. Tutibén. Yepe Silva Erika. Presente, Yepe. doctora. Ya. La señorita Bonilla ingresó. Bien. Bonilla Jiménez Gloria. Sí, doctora, presente. Buenos días, disculpe. Sí, si no les queda con falta. Ya. A ver. Steven Tutibén. Joven Steven Tutibén. Hola. Steven. Está. Entonces. Bueno, entonces, como le dijimos anteriormente, hoy tenemos traumatismo y como nosotros sabemos, ya vimos algo de primeros auxilios, ya nosotros sabemos qué es traumatismo o qué no es. La primera, a ver, un ratito, Denise Caicedo, traten de no entrar atrasado. Denise Caicedo. Ya. Entonces, nosotros decíamos, ¿qué es trauma? Por ejemplo, ¿qué es trauma y qué es traumatismo? Más o menos tienen una idea. A ver, ¿qué era trauma? Trauma, ¿qué es trauma? Hola. Cuando nosotros tenemos trauma es un golpe, ¿verdad? Cuando nos damos un golpe, nos ocasionamos una... ¿Qué nos ocasionamos? Una lesión. Una Una herida. lesión, una herida. Pero el traumatismo es ya la lesión materializada en los tejidos o en cualquier parte del órgano o en alguna ¿Sí? parte ósea producida por algún golpe o violencia, torcedura. Ya, muy bien. Entonces nosotros podemos tener un trauma. Entonces podemos tener un trauma de cualquier índole. Y cada traumatismo, cada golpe que nosotros tengamos, nos vamos a ocasionar una herida, ¿verdad? Sí, ¿no? Nosotros ya conocemos diferentes tipos de traumatismos, ¿verdad? Ya, entonces, está bien lo que dice el joven. Entonces traumatismo, traumatismo es uno y trauma es otro. Entonces, el concepto de trauma viene de la palabrita mágica que es causado por agentes externos que nos van a causar herida. En sí, trauma significa herida por un agente externo. Y traumatismo, aquí vamos a ver, es causado por otros agentes.
que son mecánicos, físicos. Entonces, todos estos agentes externos que nos van a causar una herida significa trauma, pero los traumatismos, cuando nos causan agentes externos por otros mecanismos físicos mecánicos, eso llamamos traumatismo. Y también de traumatismo viene la palabra que se dice politraumatismo, ¿no? Entonces aquí tenemos traumatismo, son lesiones externas o internas de nuestro organismo producida por una agresión exterior o interior. Según el tipo puede ser mecánicos, térmicos, eléctricos, nucleares. Frecuencia de asociación. ¿Qué quiere decir? Mecánicos, térmicos y eléctricos. Entonces se nos queda hablar en claro. Trauma, una lesión por agente externo que nos causa una herida. Y traumatismo, lesiones externas o internas del organismo producidos tanto por un agente externo o interno. Y que según el tipo o la causa del traumatismo pueden ser mecánicos, térmicos, eléctricos o nucleares. Vamos a ver que la causa de energía mecánica, como ustedes han visto, o ha de haber visto algo en riesgos mecánicos, por ejemplo. La parte mecánica, la alteración patológica por acción sobre las células, tejidos, órganos y sistemas. Entonces, cuando nosotros hablamos de un traumatismo de tipo mecánico, hablamos de una alteración patológica, pero por acción sobre células, tejidos, órganos y sistemas. Acuérdense que anteriormente ya estábamos estudiando cuáles son los órganos y cuáles son los sistemas, ¿verdad? ¿Qué tejidos ustedes conocen? ¿Qué órganos conocen? ¿Se acuerdan de los órganos? ¿Qué órganos tenemos en nuestro cuerpo? Hola. Tenemos a nuestro corazón. ¿Qué más tenemos? ¿Qué órganos tenemos? Sistemas. ¿Cuáles sistemas tenemos? Sistema Nervioso. nervioso, respiratorio y digestivo. Ahí tenemos algunos respiratorios. Entonces, este tipo mecánico va a ser transmitido, puede ser por un sólido, líquido o un gas. De toda este traumatismo mecánico puede ser transmitido por esto, por un sólido, un líquido, un gas. Y la lesión puede dar por presión, tracción, cizallamiento y frecuentemente asociado. Entonces, si tenemos un traumatismo de tipo mecánico por un sólido, y que si la lesión es por presión, por ejemplo, ¿qué ejemplo daríamos ahí de un traumatismo mecánico? Por un sólido. Algo que nos golpea a nosotros y nos haga un tipo de lesión, pero por presión. ¿Tienen la idea de algún ejemplo de un traumatismo de tipo mecánico que sea transmitido por un sólido y que nos dé una lesión por presión? Un ejemplo de ustedes nada más, cualquier ejemplo. ¿Verdad? Ya. Si nosotros tenemos un choque, ¿sería por presión o no? ¿Verdad? Un choque sí. Sí, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos nosotros, de pronto un choque o algo que nos cae encima, nos hace presión. Si es por tracción, si tenemos que un sólido nos ocasiona una lesión, pero por tracción. Por ejemplo, ¿en dónde sería esto por tracción? Sería un ejemplo, por ejemplo, pero sería un ejemplo un montacarga, cuando uno va en un montacarga, podría darnos un traumatismo de tipo mecánico por tracción, ¿o no? Sí. Sí, es que le estoy dando que ustedes me den ejemplos y no me están dando. A ver. Claro, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un montacarga y de pronto nosotros no nos damos cuenta, no sabemos bien el manejo de la máquina, de pronto hasta nosotros podemos ocasionar este tipo de lesión por tracción. Nosotros nos podemos dañar un brazo, una pierna, ahí está un ejemplo. Y si fuera por un líquido de parte mecánica, si fuera por un líquido puede ser muy caliente, muy frío, un tipo de gas químico que nos vaya a afectar y nos vaya a dar un tipo de lesión, ¿ya? Entonces, de todos estos traumatismos de tipo
mecánicos nos van a dar esta alteración siempre sobre las células, tejidos, órganos y sistemas. Nos va a dañar todo esto. Y no sabemos el tipo de traumatismo. Porque si el traumatismo es leve, de pronto nuestra lesión es leve. Puede ser solo externa y no interna. Pero si ya es más grave el traumatismo, ya podemos tener lesiones más internas. También nosotros tenemos alteraciones morfológicas, deformaciones elásticas o plásticas, ruptura. Aparte de todo esto, nosotros también vamos a tener alteraciones morfológicas. Quiere decir que nuestro cuerpo se va a dañar. En este caso que nosotros tengamos un traumatismo en la rodilla, entonces nosotros ahí vamos a tener alteraciones morfológicas. Alteraciones funcionales. Si ya después del traumatismo que nos ocurrió, por ejemplo, por tracción, nos va a disminuir la vitalidad tisular. Por ejemplo, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros ya tenemos daño de un grupo de células, donde ocurrió el traumatismo, el golpe, y tenemos el hematoma, ya esos vasitos sanguíneos no van a tener la misma irrigación que en nuestro tejido normal. Entonces ahí va a haber lesión del parénquima a nivel celular. La lesión del extroma neurovascular, lesión del parénquima y extroma. Entonces, la lesión celular puede ser directa, indirecta o mixta. O sea, aquí para que ustedes no se olviden que a nivel funcional, cuando nos ocurre un traumatismo, si yo les pregunto cuáles son las alteraciones funcionales previo a un traumatismo de tipo mecánico o de otro traumatismo que sea, siempre va a haber lesión a nivel celular, lesión. Y también va a haber la disminución de su vitalidad, de su función, y también va a haber alteración de su función. ¿Qué quiere decir alteración de su función? Acuérdense ustedes si han escuchado cuando nosotros decimos, uy, el accidente fue tan fatal que el daño es irreversible. O no, no fue tan fatal y es reversible. ¿Qué quiere decir irreversible? Si nos ocurrió un accidente muy grave. ¿Qué quiere decir? Una idea de ustedes, un ejemplo. ¿Qué quiere decir irreversible? Que ya no se puede, ¿qué? Va a quedar con muchas secuelas o con algún tipo de discapacidad, ¿verdad? Entonces, ahí hay traumatismo. Por ejemplo, los traumatismos, tenemos traumatismo, según la localización del cuerpo, nosotros tenemos traumatismo. Si nosotros tenemos un golpe en la cabeza muy fuerte, un tipo de traumatismo, se llamaría traumatismo cráneo-encefálico, ¿verdad? Si lo tenemos en el tórax, ¿cómo se llamaría? Traumatismo de... Hola. De tórax, traumatismo de tórax. Tórax. Y así, donde nosotros tengamos nuestro golpe, si es en nuestro brazo, decimos traumatismo de extremidad superior. Si nuestro golpe es en nuestra pierna, traumatismo de extremidad inferior. O si solo es nuestro antebrazo, traumatismo de antebrazo. Si es en nuestra mano, traumatismo de mano. Entonces ahí nosotros vamos a ver el tipo de traumatismo según la localización o parte de nuestro cuerpo. Entonces nosotros vamos a ver la lesión de acuerdo. Entonces puede que sea irreversible. Jóvenes, me recuerdan, de pronto me vaya a pasar como ese día, la hora por si acaso. No, está bien, Miss. Hoy tiene hasta... Hasta las 10, ¿verdad? Sí. Sí, hasta las 10. Ya, cuando ya falten 10, 15 para las 10, ya más o menos me dan un aviso por si acaso, no me acuerdo. Entonces, ya, gracias. Entonces ahí tenemos las alteraciones funcionales. Entonces ya estudiamos que nosotros podemos tener traumatismo de tipos mecánicos por presión, tracción, cizallamiento y aquí les pregunto de nuevo, a nivel funcional, cuando hay un traumatismo de tipo mecánico, otro traumatismo, a nivel de las células, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber? ¿Daño de quién?
Va a haber de daño celular daño celular que puede ser reversible y o irreversible. irreversible. Muy bien, ahí dependiendo, ahí está, que puede ser directa e indirecta. Bueno, esos son traumatismos mecánicos, pero ahora vamos a ver traumatismos mecánicos de tipo contusión. Lesión sin solución de continuidad, contuso. Entonces, cuando nosotros recibimos un golpe muy fuerte, un golpe cerrado, contusión, sin solución de continuidad. Según la alteración funcional, tenemos que reversible y irreversible, lo que estamos hablando. Reversible de primer grado, conmoción, y de segundo grado, necrobiosis. Entonces decimos de primer grado, de segundo grado y lesión subtotal. Conmoción cuando ya también nosotros tenemos daño, tenemos ya pérdida de memoria, tenemos algunas cosas que nosotros perdemos en nuestro sistema por nuestro daño neuronal o por nuestra afectación de nuestro sistema nervioso. Entonces, nosotros cuando decimos necrobiosis, cuando nuestro tejido también se va a dañar, nuestro sistema nervioso se va a necrosar, y entonces ahí nosotros podemos ver que tenemos que nuestro tejido de pronto, cierta área de nuestro tejido se va a dañar, entonces se va a alterar, pero de pronto queda afectada y la otra parte de nuestro cuerpo está bueno, porque solo la lesión de pronto es en el dedo, y ese dedito me quedó con algo de alguna secuela. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta entonces nosotros nos damos cuenta que cuando tenemos estos tipos, tanto de conmoción y necrobiosis, especialmente nosotros tenemos una alteración que viene muy violenta, ¿no? Entonces, esto quiere decir reversible, que si nosotros tenemos una conmoción por un golpe muy fuerte en el 4, perdemos parte de nuestro reflejo, perdemos la memoria cuando tuvimos el accidente, pero de nuevo nosotros regresamos en sí. O si tenemos un daño, como le digo, una lesión en un dedo, puede que se nos necrose parte de nuestro tejido, de nuestro dedo, y queda imposibilitado tanto la flexión, extensión. Pero si ya vemos que es irreversible, de tercer grado, cuando ya, imagínense, ya nosotros, como le explicaba la otra vez, el ejemplo del dedo, cuando le explicaba la otra vez del dedito de la sobrina, algo así que pasó, que cuando depende, si nosotros nuestro accidente, esta emergencia no la atendemos, damos la atención primaria y secundaria, lo más rápido puede que ocurra esto, muerte celular o necrosis o apoptosis. Entonces, todo esto irreversible, muerte celular, pues ya nuestro dedito no se va a salvar. Pero recuerden, eso estamos hablando nosotros de un traumatismo mecánico con contusión a nivel de, por ejemplo, de extremidades, una pierna. Pero si nosotros tuviéramos esta contusión, este daño a nivel de cerebro, ¿cómo sería? ¿Qué pasaría si fuera un traumatismo cráneoencefálico y tenemos un daño irreversible? ¿Sería más fatal o no? Sí, sería más fatal, Sí, ¿por qué? porque se quedaría con problemas, puede ser motrices o mentales. Claro, porque ya nosotros aprendimos que nuestro sistema nervioso es comandado, perdón, nuestro cerebro comanda todo nuestro sistema nervioso central y periférico. Y imagínense que si nosotros tenemos un traumatismo ahí, en nuestra área principal que da movimiento y da la sensibilidad a todo nuestro cuerpo, pues ustedes pueden pensar que un traumatismo cráneoencefálico es muy grave, ¿no? Entonces ahí es diferente a nuestro cuerpo. De pronto los daños son peores a nivel de nuestro cerebro, porque no solo se va a inflamar nuestro tejido, sino que si hay necrosis, peor parte de muerte celular en nuestro cerebro, pues vamos a quedar con un problema neurológico de fondo, una secuela. Entonces, imagínense qué tan
delicado sería un golpe, una mínima caída, así sea de pocos metros, ¿no? Yo no sé si ustedes habrán escuchado de pronto alguien se cayó o tuvo un traumatismo y dice, uy, no, se murió, pero si era de una altura muy pequeña y se cayó, era menos de 1 metro y se murió. ¿Ustedes qué piensan ahí? ¿Qué tipo de traumatismo ocurrió? ¿Por qué se murió así tan rápido si estaba a pocos metros de altura? ¿Qué dicen ustedes? ¿Han visto por ahí un caso? Sí, Hola. mi, que de pocos metros. Ya, ¿por Ha qué? sido fatal el golpe. ¿Por qué? Que el Porque golpe ha sido directamente en el cráneo. sí, y no solo el cráneo, sino a nivel de nuestra, ¿qué tenemos aquí empezando la columna? Una parte de nuestra columna también, que es muy La delicada. Columna cervical, cervical, la muy cervical. bien, la cervical. Porque si nosotros tenemos traumatismo en nuestro cerebro y se nos agrega la columna cervical, la muerte puede ser instantánea. Entonces, a veces por eso decimos pocos metros y entonces aquí les doy un ejemplo también de alguien que solo resbaló de una escalerita de su casa como de cuatro escaloncitos, cayó, se golpeó en la columna cervical y de una vez falleció. Entonces, tanto la columna y cerebro son partes muy importantes porque dentro de la columna tenemos la médula, que también forma parte de nuestro sistema nervioso. Entonces, eso es muy importante. Entonces, aquí tenemos heridas y fracturas. También cuando nosotros tenemos traumatismos mecánicos, cuando tenemos estos traumatismos de tipos mecánicos, también vamos a tener, no solo vamos a tener muerte celular, sino también vamos a tener heridas y también vamos a tener fractura, que ya lo vimos. Entonces, cualquier tipo de fractura en el lugar que nosotros tengamos el traumatismo, tenemos lesiones con solución de continuidad. Como yo les dije anteriormente, si nos golpeamos a nivel de nuestra rodilla o vamos a tener una rotura tisular, también vamos a tener necrosis con pérdida de integridad estructural en la superficie de solución de continuidad. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros de pronto tenemos una fractura, y acuérdense que fractura, ¿qué era fractura? ¿Se acuerdan que era la pérdida de qué? De continuidad del hueso. Y si nosotros tenemos un traumatismo que nos causó una herida y una fractura o una fractura sin herida, nosotros vamos a ver que nosotros vamos a presentar esto. Puede que presentemos necrosis y presentemos integridad estructural. Puede que nosotros tengamos una lesión a nivel ósea, que hayan salido fragmentos y ya nuestra pierna, nuestra extremidad superior e inferior va a quedar con secuela y dificultad de pronto para la deambulación, el movimiento. Suele requerir reparación inmediata, a veces sí, y consiste con grados de contusión. Cuando nosotros tenemos fracturas, ustedes saben que el tratamiento, ¿cuál es? La inmovilización, de cuánto era una fisura pequeña, o si es fractura en una persona mayor. Si es niño, pues tenemos la regeneración propia, ¿no? Pero si es adulto, ya tenemos que poner clavitos y eso ya incumbe una cirugía. Eso entonces. Aquí vemos los traumatismos por contusión, que la distribución también, cuando nosotros tenemos estos golpes contusos, y distribuimos la energía en mayor superficie, el ángulo de incidencia, tiempo de actuación. Aquí vemos el tiempo. En estos tipos de traumatismo mecánico vamos a ver el tiempo agudo, subagudo, tiempo de actuación, que el tiempo de actuación, el tiempo que recibimos el golpe también nos va, el tiempo que recibimos el golpe también nos va a ayudar, el tiempo que recibimos el golpe también a nosotros, nos va a ayudar a ver si es un traumatismo de tipo agudo, subagudo o crónico. Entonces, nosotros vemos, si tenemos un tiempo de actuación de pocos minutos, un traumatismo fue rápido, pasó, ahora tenemos un traumatismo agudo, de pronto solo con reposo pasa y de pronto solo tuvimos un pequeño golpe, enrojecimiento y de pronto una pequeña raspadura,
en la piel, de pronto una laceración, o de pronto un pequeño químico que se nos va a quitar con nuestro reposo y analgésicos. Entonces, ahí nosotros vemos, si es subaguda y es un poquito más allá, vamos a tener ya una herida, y si es crónica, pues ya vamos a tener, como dijimos anteriormente, heridas y fracturas. Entonces, depende el tiempo. Y según el tiempo del traumatismo que nos ocurrió, también es nuestro tratamiento. Si es agudo, mejora rápido. Si es crónico, vamos a estar hospitalizados, vamos a ser intervenidos quirúrgicamente y vamos a estar con más meses de hospitalización hasta que salgamos del problema y podamos ir a casa con reposo. También depende de la variedad clínica. Quiere decir la variedad clínica que nosotros tenemos de pronto una clínica para cada traumatismo. De pronto yo sufrí un traumatismo y yo no sufro de diabetes ni hipertensión ni nada. Entonces de pronto mi cuadro, como es agudo, quedó como agudo. Pero si yo de pronto tengo un traumatismo muy agudo y soy hipertenso, soy diabético, y eso como que me complica un poquito más el cuadro y me hacen pensar que soy subagudo. Entonces, así sucesivamente. Si yo tengo un traumatismo muy leve y tengo patologías agregadas, o de pronto yo ya tuve una cirugía por una fractura y de pronto me golpeé de nuevo ahí mismo, entonces como que me va a complicar un poquito más el tratamiento y nuestra recuperación. Cuando ya los traumatismos son muy graves y ya como vimos anteriormente hay muerto celular, apoptosis, no hay, nuestras células no se van a regenerar y ya hay muerte celular, entonces ya no podemos recuperar nuestro miembro o de pronto ya no podamos tener una deambulación normal. Aquí tenemos apoptosis, que es la muerte celular programada. Fragmentos nucleares y organelas viables. Los cuerpos apoptoicos, la membrana es propia y la producción del ATP. Y síntesis proteica. O sea, toda la función de la membrana, lo que hace, el intercambio de iones, este intercambio de iones que ella hace normalmente va a estar abolida. Por eso apoptosis significa muerte celular. Cuando nosotros queríamos decir con términos médicos, no, es que en esa área de tejido tuvo muerte celular, entonces ya nosotros decimos apoptosis por un traumatismo mecánico. No induce respuesta inflamatoria. ¿Qué quiere decir? Que ya nosotros no nos da esta respuesta inflamatoria, porque cuando nosotros nos golpeamos, tenemos normalmente nuestra respuesta inflamatoria, pero cuando ya nuestras células están muertas, ya no va a haber respuesta inflamatoria, sino que va a haber, ¿cómo va a estar nuestro tejido? ¿Han visto un pie diabético necrosado? Sí lo han de haber visto. A alguien por ahí. ¿Sí han visto un pie diabético cuando le da una necrosis del tejido por la diabetes? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Han visto un pie diabético? Hola. Pie diabético. Sí. ¿Han visto cuando se pone el dedo negrito y dice, uy, no, es que él tiene Cuando ya cuando tiene una como ya necrosis. la gangrena, ¿no? Entonces quiere decir, se me pone mi dedito negro, tengo diabetes y me lo tienen que amputar. Entonces cuando ustedes, ¿sí han visto? Entonces, si nosotros tenemos un dedito negro, yo soy diabético, ¿qué quiere decir? Que por la diabetes se están muriendo mis células, se están muriendo y todos mis tejidos de aquí, todos van a estar negros o estoy perdiendo uno o dos y me van a amputar. Si mis deditos están negros aquí por mi diabetes, me van a amputar todos los dedos o si es posible la mano, o más que todo más en el pie. Por eso las personas diabéticas siempre tienen que cuidar el pie. Sus pies diabéticos, usar zapatos ortopédicos. La necrosis, entonces la apoptosis, la muerte celular, cuando se va programada. La necrosis, como decimos, ya la pérdida irreversible de las funciones metabólicas celulares. La citosis induce la respuesta inflamatoria. Lesión celular y respuesta inflamatoria. Quiere decir que si nosotros secamos ese tejido necrótico, la otra parte de nuestro cuerpo va a continuar con una respuesta inflamatoria.
siempre y cuando eliminemos parte de la necrosis que ya tenemos, pero si no la eliminamos, nosotros no vamos a recuperar nuestra respuesta inflamatoria. Recuerde que nosotros lo que queremos es sacar el tejido muerto, necrosado, o de pronto cuando curamos una herida y vemos un tejido negro, lo podemos debridar con una tijerita, sacarlo, porque si está muerto ya el tejido, el paciente no siente nada, lo podemos sacar y hacer como que salga un poquito de sangre para que esos vasitos sanguíneos regeneren esa parte del tejido y lo vaya haciendo recuperar normalmente y vaya empezando a hacer su función de respuesta inflamatoria. Tenemos necrosis, también sabemos que podemos perder por un traumatismo, como ya dijimos al comienzo, que también puede ser por líquidos o por químicos. Tenemos la formación y ruptura de vesícula de la membrana. Quiere decir que si nosotros nos cae un químico por un traumatismo, un accidente, entonces nosotros vamos a tener también ruptura de la vesícula de la membrana. Parte de nuestra membrana también se va a dañar y pérdida de la homeostasis iónica. O sea, la homeostasis, que quiere decir el intercambio de los electrolitos dentro de la célula, también se va a perder. Va a tener un estrés oxidativo, va a tener disfunción mitocondrial y la actividad de las hidrolasas. Todo esto de aquí que ustedes ven, mitocondria, usted ya sabe que los componentes de las células son las mitocondrias, los ribosomas, los lisosomas. No sé si ustedes se acuerdan en la escuelita. La necrosis es como que sea todo nuestro cuerpo humano, como que no es todo nuestro cuerpo humano en una pequeña célula que la decimos que ella también tiene muchas funciones. Tiene electrolitos, tiene líquidos y también tiene un estrés oxidativo, porque al no tener una buena vascularización, tampoco van a tener sus vasos sanguíneos, no va a tener una buena irrigación y va a haber esto, necrosis. Entonces, en la necrosis, también vamos a tener formación y ruptura. Vamos a tener formación y rotura de las vesículas. ¿Qué más vamos a tener cuando hay una muerte por necrosis? Entonces, ¿qué más vamos a tener? ¿Qué más nos va a presentar? ¿Alguien ha visto otro tipo de necrosis o una quemadura por un químico? Quemaduras de tercero o cuarto grado sí no he visto, hasta segundo grado he llegado. Bueno, ahí está. Entonces ya está formación. Entonces aquí vemos que tanto los traumatismos por necrosis, recuerde que los traumatismos mecánicos pueden ser, como dije al principio, eléctricos, pueden ser también por las contusiones, bueno, entonces aquí tenemos en la formación de rupturas vesículas, ¿qué quiere decir? Podemos que la necrosis se da también por un estadio 1, aparición de pequeñas vesículas en la membrana celular, estadio 2, más vesículas todavía irreversibles, y daño 3, ya las enzimas del espacio extracelular y rotura entre los citoplasmas. Entonces quiere decir que si nosotros tenemos una célula, tenemos un núcleo, dentro de esa célula y núcleo van a aparecer pequeñas vesículas cuando hay un tejido necrosado y se va dañando. En el estadio 2 va a haber más vesículas y en el estadio 3 más, y ahí se va causando ya la necrosis total. Entonces aquí tenemos el estrés oxidativo dentro de nuestras células, los agentes oxidantes, tenemos las moléculas que roban a otros átomos. Oxidantes, tenemos los superóxidos. Esto estamos hablando todo en químico, peróxido de hidrógeno, que todos estos químicos pueden causar una necrosis de un estrés oxidativo, pero a nivel de la célula, dentro de nuestra célula. Tenemos los antioxidantes celulares como normalmente el glutatión, bueno, estos componentes, el ácido ascórbico. Todo esto, ¿qué quiere decir? Que nuestra célula, tanto el núcleo como el citoplasma, tiene toda esta importancia, que si nosotros tenemos un traumatismo, van a incluirse vesículas y dar el grado de necrosis. Aquí también tenemos la necrosis porque están las mitocondrias, que es un componente de las
células, al dañarse y tener una disfunción, también vamos a tener necrosis. Alteraciones celulares funcionales o metabólicas. Aquí tenemos traumatismos mecánicos, respuesta de defensa celular. Proteínas de shock térmico reconfiguran proteínas anómalas o desnaturalizadas. Ya cuando nosotros tenemos todo este tipo de traumatismo y nos dañan nuestras células, proteínas, electrolitos y todo, tenemos proteínas de shock térmico. Todas estas proteínas que están dentro de nuestras células, igual que nuestro cuerpo, van a tener el estrés, van a tener el shock, van a tener deshidratación por electrolito. Entonces, si todo esto no se regenera, ocurre la necrosis y no vamos a poder reparar tejidos, sino que vamos a tener que debridarlos. Los factores para valorar la gravedad, grado de lesión. Cuando nosotros tenemos un primer grado, conmoción, segundo grado, necrobiosis, tercer grado, necrosis. Necrobiosis ya cuando el tejido está necrosado, pero no en su totalidad. El tercer grado ya está en su totalidad. Conmoción, donde hay ya el golpe. Lesión por el traumatismo, pero no vemos que hay necrosis en el primer grado. O sea, nos podemos golpear, tenemos problemas a nivel de la célula, pero no. Extensión de la lesión. Los traumatismos mecánicos nos pueden ser tanto superficial o tanto profundo. Si son de superficie externa, tenemos de pronto una recuperación más rápida, pero si tenemos tanto superficial y profunda, vamos a tener una recuperación más lenta y de mucho más tiempo. El tipo de tejido lesionado. Aquí también vamos a ver si al traumatismo, al ocurrir el traumatismo, se ha lesionado nuestro tejido nervioso, el endocrino, el inmune, expresión morfológica y control mediador y estructural. Si dentro del traumatismo que nos ocurrió tuvimos un daño a nivel nervioso, ¿qué quiere decir? Si yo tengo un daño a nivel nervioso, ¿qué tipo de traumatismo habría ocurrido? ¿Qué tipo de traumatismo ha ocurrido si a mí yo tengo una afectación a nivel del sistema nervioso? ¿Qué tipo de traumatismo? Podría ser de tórax, podría ser de cráneo encefálico. ¿Qué más? Entonces ahí vemos, bueno, si nosotros tenemos un daño a nivel de nuestro sistema nervioso, puede ser un traumatismo cráneoencefálico o de pronto otro traumatismo tanto de la médula, de la columna vertebral. Si es un endocrino, ¿sí? Afecta también a todo lo que son nuestro páncreas, nuestro vaso. Entonces, si nosotros tenemos un trauma, sería un trauma de tipo abdominal. Sí, va a afectar nuestro sistema inmunológico, quiere decir, puede que tengamos un politraumatismo. ¿Qué era politraumatismo? Cuando nosotros recibimos un traumatismo en diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, yo recibo un traumatismo a nivel de cabeza, traumatismo cráneoencefálico, pero también recibo un trauma a nivel del abdomen. Entonces ahí vemos que tenemos algunos traumatismos o recibimos golpes en todo nuestro cuerpo. Ahí le llamamos politraumatismo. Los traumatismos mecánicos, factores para valorar la gravedad, tenemos la localización anatómica. Como ya dijimos anteriormente, si es a nivel del cráneo, cráneo encefálico, si es a nivel de la médula, raquimedular, si es a nivel de tórax torácica, abdominal o de los miembros, lo que ya dijimos. Aquí de esta manera, según la gravedad y la localización anatómica. Traumatismo a nivel de la cabeza le llamaríamos traumatismo cráneoencefálico, a nivel de médula, traumatismo de columna vertebral o medular o raquimedular. Si es un traumatismo a nivel de nuestro tórax, traumatismo de tórax o torácico. Si es a nivel de nuestro abdomen, traumatismo abdominal o de los miembros. Aquí vemos los traumatismos. ¿Cuáles son las normas generales de los traumatismos por contusión?
Entonces, ¿cuáles serían los traumatismos por contusión? Las normas serían de acuerdo a cómo va a actuar, a dónde va a actuar el golpe, a dónde lo recibió. Y se los va a clasificar, de pronto se va a dar el grado, la localización anatómica. Entonces nosotros tenemos traumatismo cráneoencefálico de grado 1 y podemos tener que la clasificación puede ser, dentro de los traumatismos, puede ser severo, agudo, puede ser crónico, y valoramos también la repercusión funcional orgánica. Entonces podemos decir que un traumatismo cráneoencefálico con falla orgánica, puede que el traumatismo sea cráneoencefálico y tengamos falla a nivel de nuestro órgano como es el corazón. Entonces ahí podemos decir traumatismo cráneoencefálico con falla orgánica a nivel de nuestro corazón. Lo más grave es la vigilancia, son potencialmente evolutivas. En todos tipos de traumatismo, ¿qué tenemos que hacer nosotros primero? ¿Qué tenemos que hacer en los tipos de traumatismo? Lo primero, sería importante la ventilación, la atención primaria, secundaria, la ABC. ¿Sería importante el ABC? Dependiendo de qué clase de traumatismo. Ya, dependiendo de qué clase de traumatismo. ¿Es muy delicado atender un traumatismo? Sí, eso es muy delicado. Muy delicado. Cualquier persona no lo puede hacer solo con conocimiento de primeros auxilios. Recuerde que peor si es traumatismo cráneoencefálico. Incluso hay Ajá. un curso especializado para realizar el tratamiento de traumatismo. Hay un curso especializado y lo primero que se hace es mantener la vía aérea, ustedes muy bien saben, la circulación, la ventilación, que es lo más importante en estos tipos de traumatismo. De todos los traumas. Podemos tener un traumatismo de brazo, podemos tener un traumatismo de pierna. Bueno, puede pasar, pero si ya tenemos traumatismo de cráneo, de abdomen y de tórax, es muy delicado. Primeramente, si es traumatismo cráneoencefálico, la afectación de nuestro cerebro, que es nuestro órgano principal de nuestro sistema nervioso central, entonces estaríamos en una muy leve complicación, perdón, una gran complicación. Pero si es de tórax, lo mismo. Ahí más bien se está afectando lo que es principalmente nuestra ventilación, porque están nuestros pulmones, está nuestro corazón. Ahí también es muy delicado porque encontramos el órgano principalmente que es nuestro corazón que comanda la circulación. Y si peor, si es abdomen, tenemos a otros órganos principales, el hígado, el vaso, el páncreas. Usted sabe que si nosotros tenemos un trauma de abdomen y lesionamos el páncreas solo tenemos uno, de pronto podemos tener trauma de abdomen y lesionamos, se lesiona solo un riñón y de pronto, me puedo salvar o una lesión, una cirugía renal. Pero si se daña nuestro páncreas, que es el productor de insulina, ¿cómo? No podemos, es muy difícil, hasta nos puede causar la muerte. Por eso es preferible que nuestro trauma de pronto sea a nivel de intestino grueso, delgado, de pronto nos extirpan un cierto segmento del intestino o nos vamos a un tratamiento de hospitalización de más meses de pronto. Pero si nuestro traumatismo es muy grave, recuerde que del traumatismo nosotros, cuando ocurrimos esto, la atención primaria, la hospitalización y la emergencia es lo más principal. Y dependiendo del lugar donde ustedes lo lleven, donde le dan la atención de especialización, si ustedes lo llevaron a un centro hospitalario donde contamos con todos los especialistas, neurólogos, traumatólogos, cirujanos, de pronto nosotros vamos a ver que esa persona va a salir del problema, pero de pronto si lo llevamos a un centro hospitalario, que el más cercano que tuvimos, y de pronto no hubo un cirujano traumatólogo, no hubo un neurólogo, o de pronto solo hubo un traumatólogo, y entonces no hubo la valoración total del equipo de especialidad. Eso nos puede también ayudar a que nos compliquemos, ¿no? Entonces, ahí vemos los traumatismos, qué tan graves son y qué tan solución se da dependiendo
de dónde lo llevemos y del equipo de especialidad que lo atienda y la atención de primeros auxilios que se da desde que se encontró al paciente con traumatismo. Entonces, lo más grave, nosotros no lo podemos salir. Entonces ahorita piensen en un ejemplo de traumatismo de abdomen y un ejemplo de traumatismo de tórax. En un minutito regreso. Hola, ¿ya pensaron el ejemplo? Hola. Hola. Sí, doctora, ya la escuchamos. A ver, tenían el ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de traumatismo de abdomen. ¿Tiene alguien un ejemplo? Bueno, a nivel de una parte de nuestro abdomen. Hola. Un golpe, Miss, un golpe. Ya, pero ¿en qué parte? Acuérdense que ya nosotros estudiamos los cuadrantes. ¿Cuál era? Ah, un golpe. Podría ser un accidente automovilístico en el cual tuvo traumatismo con el volante en zona abdominal. Muy bien, una compresión a nivel, se aplastó con el volante a nivel abdominal. Entonces nosotros, no, ¿qué órganos podíamos lesionar? Perdón, Erika, a nivel del abdomen, al tener ese tipo de traumatismo, no, solo ejemplos nomás, una idea tuya, ¿qué podíamos? Ponle nombre y apellido, ya. Te decimos traumatismo de abdomen a nivel A nivel de epigastrio, en lo cual se lesionó el abdomen, el estómago, perdón. Ajá, entonces podemos decir traumatismo, pero escucha, recuerde que los traumatismos pueden ser de tipo superficiales y profundos o cerrados. Traumatismo de tórax cerrado a nivel de el epigastrio. Yo puedo decir así, o traumatismo de abdomen o traumatismo de estómago. Entonces ahí nosotros vemos de qué manera ella dice que el traumatismo por un golpe, una contusión, un golpe, una compresión por el volante ha dañado parte de nuestro estómago.
Y al dañar parte de nuestro estómago, ¿qué nos va a ocurrir? ¿Qué nos va a ocurrir si nos dañó nuestro estómago? Entonces, ¿qué va a pasar? Depende, o sea, si puedo, a nivel profundo, podría ser una hemorragia a nivel de estómago. Una puede, a ver, acuérdense, los golpes nos pueden dar hemorragia interna. Perfecto, Erika. Puede haber, y va a ocasionar un abdomen agudo, ¿verdad? O bien rentable. Entonces ahí vemos que los golpes nos pueden causar, como dijo. Gracias, Erika. Ya, igual ya estoy, cada clase estoy anotando las participaciones. Ya está bien, Erika. Entonces tenemos un ejemplo. Y si nosotros tenemos otro ejemplo de otro estudiante, gracias, Erika, o vamos a ver otro tipo de traumatismo. Si nos da un traumatismo, ¿tiene alguien otro ejemplo? Hola. Hola. María, Livia, Triana. Tiene un ejemplo de otro traumatismo. Nos golpeamos en un lugar. ¿Qué nos pasa? ¿Dónde nos golpeamos? Ajá. Si nos da un traumatismo de una extremidad superior, ¿qué podría pasar? ¿Qué podría haber? Herida, fractura. ¿Qué nos podría ocurrir? ¿Nos golpeamos este brazo? ¿Nos pegamos? ¿O nos da un aplastamiento? ¿Qué puede haber? Una fractura. Una fractura, alguna fisura. Fisura, o también podemos tener pérdida de nuestro miembro, no sabemos. Si el impacto es tan fuerte, podemos perder nuestro brazo. Ustedes ya han visto los accidentes, ¿verdad? O de pronto nosotros a veces por hacer ejercicio, hasta por ir en una bicicleta, nos entretenemos y ¡plum! Un accidente, nos atropellamos. Pero recuerde que todos los accidentes, nosotros a veces, nosotros tenemos todas medidas preventivas. Nosotros decimos, sí, nos cuidamos ante los accidentes. Nos cuidamos, ¿verdad? Pero ustedes piensan que es válido cuidarnos o cuando nosotros vayamos en la calle, por ejemplo, yo voy en una motoneta, voy en una moto, yo voy bien, ¿verdad? Pero nosotros no sabemos la persona que va circulando por nuestras áreas, no sabemos si está bien o está mal, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado de pronto, uy, el chico era tan sano, tan trabajador, iba en su moto a su trabajo y de pronto un gran accidente y se murió. Pero dicen, el chico no ingería alcohol, no le ven la causa por ningún lado. Entonces piensen ustedes que siempre las causas, vamos ya a hablar de las causas de los traumatismos, ocurren a veces no solo depende de nosotros, a veces las personas que circulan alrededor hacen que nosotros tengamos un accidente. Y de eso ustedes sí han visto mucho, ¿verdad? ¿Se han visto o no? ¿Han visto casos de accidentes provocados por otras personas y ustedes a veces van en su correcta dirección? Van manejando bien, los que tienen auto, moto, y de repente un impacto de otro automóvil, de otra moto. ¿Se han visto eso, verdad? Y bastante en las noticias lo hemos visto. ¿Tiene alguien un ejemplo? ¿Ha visto un tipo de estos accidentes? ¿Ya? Todos los días, miren las noticias. Todos los días en la noticia, ahí está. Bueno, entonces aquí también les expongo un caso de un joven de 18 años que iba en su moto, cero alcohol, normalmente circulando, 7 de la noche, y de pronto otra moto le impacta. Pero aquí viene el gran problema. La persona que le impacta estaba con grados estaba en estado etílico, pero no se muere el que estaba sano, el que no tenía alcohol, sino que se muere el que estaba en completo estado etílico. ¿Ustedes qué creen que puede pasar ahí? ¿A quién le dan la culpa? ¿A quién le dan toda la culpabilidad? Le dan al que queda vivo, ¿verdad? Claro. Entonces este es el caso de un joven de 18 años, fue impactado por otra moto en la que su conductor estaba en completo estado etílico, fallece, y el joven
fue acusado, culpable, lo llevaron preso y todo. Pero el joven, sin tener culpa, bueno, al hospital, en el hospital los policías lo tuvieron. Pero ¿ustedes qué opinan de esto? O sea, nosotros cuando manejamos peor, los accidentes las causas de traumatismo principalmente están dados por los accidentes de tránsito y nosotros, sea que vayamos, que manejemos y todo, nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que nos circula a nuestro alrededor y estar muy pendiente y muy concentrados. Recuerde que todos estos tipos de accidentes a veces son hasta por contestar un teléfono. Entonces, ¿qué sucedió con el chico? Fue a la cárcel. Pero como era un chico de estos astutos, ¿qué hizo? Se fugó del hospital. Estuvo perseguido por la policía y todo, pero él puso sus abogados, era inocente. ¿Usted cree que le daba la inocencia a las personas que estaban denunciando? No, nunca. Él tuvo que pagar abogados para comprobar su inocencia y de esta manera él logró salir del problema. Entonces un joven, por eso le digo jóvenes, de pronto a veces los papás nos regalan motos, un bonito regalo, pero peor para los jovencitos, hay que tener mucho cuidado. O también las jovencitas que tratan a veces de andar en motonetas, bicicletas, ¿no? Otro caso de accidente por una bicicleta fue que el joven deportista andaba en su bicicleta de carrera. De pronto se había amarrado una camiseta en la cintura, la ropa, la camiseta se le suelta, se le enreda en la llanta, pierde el control de la bicicleta, se pasa a la parte central de la carretera y el carro le atropella. Entonces, hasta que andemos en una bicicleta también debemos de tener cuidado. Mucho cuidado con todos estos tipos de accidentes. Entonces, entre las causas de los traumatismos, tenemos los accidentes laborales, los accidentes de tránsito, las riñas o peleas, caídas a altura, lesiones deportivas, enfermedades degenerativas o crónicas. Entonces aquí tenemos que los accidentes laborales, cuando nosotros estamos en una empresa, esto es lo que más vamos a tener, accidentes de tipo laboral. Es por eso que nosotros nos estamos preparando como técnicos en prevención de riesgos laborales para evitar accidentes y cuidar que nuestros trabajadores cumplan con los equipos de protección, usando el equipo de protección, cuidando de que cuando nosotros demos capacitaciones de acuerdo a las horas de trabajo, de acuerdo al trabajo que desenvolvemos, que nuestras capacitaciones sean captadas por los trabajadores y que nosotros hagamos firmar un respaldo de que sí le dimos a ese grupo de trabajadores la capacitación. En caso de que ocurra un accidente, no nos vayan a nosotros a estar denunciando. Entonces los accidentes laborales, esto hay que tener muy presente, que de acuerdo al área de trabajo, nosotros podemos tener accidentes laborales muy leves o muy graves. Por ejemplo, en las áreas de minería, ¿usted qué cree? ¿Habrá muchos accidentes laborales? En el área de construcción, hay muchos accidentes laborales, ¿sí, no? ¿Conocen ustedes lugares donde hay más accidentes laborales, donde ocurren más accidentes a nivel laboral? ¿No? En el área de construcción, de minería, donde también encontramos muchos de estos accidentes, o en las fábricas. La fábrica. ¿Por qué? Porque ahí hay maquinarias que muchas personas hasta se han sacado una mano, un dedo, o han sido aplastamientos. Hasta por manipulación de carga hay accidentes laborales. De pronto ustedes han visto repisas con una serie de cajas y de pronto cae, no sabemos. Entonces, accidentes laborales muchos. Accidentes de tránsito ya conocemos. Muchos accidentes de tránsito, riñas o peleas. Si nosotros también tenemos una riña, una pelea, también vamos a ocasionar traumatismo de una persona a otra persona. Porque si nosotros le damos un buen golpe a la otra persona en la cabeza, usted dice, ay, no, lo soñó. Perdió el conocimiento al piso, ahí estamos ante un traumatismo de cráneoencefálico ocasionado por la otra persona misma. Y ya no es de origen mecánico, sino sería de origen físico. Entonces aquí las caídas a la altura, lo que ya dijimos, los traumatismos cuando son a caídas de pocos metros o muchos metros.
que a veces ocasionan las muertes cuando solo son medio metro, 1 metro o más, y ahí la muerte. Lesiones deportivas, la mayoría de los deportistas o los jugadores de fútbol o de cualquier otro tipo de ejercicio, vamos a tener siempre estos traumatismos. Pero aquí estas lesiones deportivas siempre son más leves, que terminan en lo que ya vimos nosotros. Podemos terminar en una leve fractura, una leve fisura, pero más terminamos, cuando son lesiones deportivas, golpes entre compañeros mismos, podemos terminar más en luxaciones y los esguinces. Ustedes mismos han visto en los deportistas, en los grandes deportistas, cuando a veces son dados golpes en los tobillos, en las piernas y sufren más luxaciones y esguinces cuando son a nivel de deportista. Enfermedades degenerativas o crónicas. Aquí también tenemos que los traumatismos, si nosotros ya tenemos una enfermedad degenerativa y sufrimos un traumatismo, vamos a complicar el cuadro y vamos a tener un traumatismo crónico. Puede que tengamos un cáncer a los huesos y nos da un trauma. ¿Cómo quedamos? Podemos quedar con pérdida de la deambulación, con pérdida de movimiento de ese miembro, dependiendo cómo esté nuestro cuerpo y también dependiendo de la edad. Porque recuerda que si yo soy, por ejemplo, si yo estuviera joven y tengo un accidente, mi recuperación va a ser más rápida porque mis células están jóvenes. Pero si yo ya tuviera mayor de edad, de 70 hacia arriba, ya mis células han envejecido y ya no voy a poder, mi sistema de regeneración celular ya estaría muy debilitada, entonces no voy a poder responder. Muchas personas que han tenido caída, por ejemplo, los mayorcitos, tienen traumas de cadera, terminan hospitalizados, los operan de la cadera, del hueso del fémur, los operan, pero ellos ya cuando quieren rehabilitarse ya pierden y ya no pueden caminar. En los traumatismos de cadera, en las personas mayores de edad, en los abuelitos, a veces es difícil que con la rehabilitación vuelvan a caminar, peor cuando ya están de 70 y 80 años. Es muy difícil, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta de las causas de trauma. Por ejemplo, aquí tenemos traumatismo encefalocraniano o traumatismo de cráneo. Quiere decir aquí que cuando nosotros tenemos un traumatismo de este tipo, traumatismo cráneoencefálico, puede tener como causas accidentes, primero accidentes automovilísticos. En una bicicleta, principalmente en escolares, como ya le dije. Accidentes deportivos en adolescentes. También puede haber maltrato infantil y el síndrome del niño sacudido. Agresiones y violencia. Quiere decir, ¿han escuchado el síndrome del niño sacudido? Hola. ¿Ustedes creen que el maltrato infantil, cuando se da y los papás pueden ocasionar un traumatismo cráneoencefálico? ¿Sí o Sí, no? se provoca un daño en el cerebro a los niños. Ya, ¿qué hacen los papás cuando hacen un daño en el cerebro? ¿Qué hacen los papás a veces? Le dan golpes en la cabeza o en la espaldita. Supongamos que le den unos 20 cinturonazos por Incluso maltrato. cuando lo sacuden muy fuerte, lo pueden hasta ocasionar problemas en la Sí. cervical. Ustedes han visto que al niño lo cogen, lo alzan, cuando está chiquitito lo cogen, lo alzan no sé cuántos metros y eso no se debe hacer. Incluso Como cuando lo jalan, sí. sí, ¿cómo decirle? Bato mi cerebro, así. Entonces eso no se hace, pero en niños pequeñitos tendrán cuidado con estos problemas, ¿no? A veces se sabe desprender la membrana, la meninge que cubre al cerebro con estos tipos de sacudidas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Niños que han sido maltratados por los papás, que le han dado en su cabecita cuando están jóvenes, ya quedan con trastorno psicológico, actúan como que su mente estuviera en otro lado, entonces ya quedan con trastorno psicológico. Pero de todos los traumatismos cráneoencefálicos, lo más grave, las causas más graves, son por accidentes de tránsito. Mucho más grave. Pero igual, no solo hablemos de agresión y violencia solo en niños, vemos el maltrato de parejas, del esposo a la esposa, o actualmente la esposa maltrata al esposo. ¿Han escuchado? Sí.
Sí, Buenos días, doctora. De buenos todos, días, sí, Gemma. Sí, actualmente hay maltrato de la mujer al hombre. Bueno, tanto ha evolucionado que ahorita se ve bastante el maltrato. Entonces, des en cuenta que las mujeres ya no se dejan, se defienden, pero de pronto la mujer es más agresiva y termina lesionando al esposo de una manera que a veces no queda ya con secuelas. Como le he dicho anteriormente, solo un golpecito. Acuérdense lo que yo les estudiaba de las partes del cerebro. Si tengo un traumatismo en la parte occipital, ¿cómo voy a quedar? ¿Qué lesión? ¿Qué era en la parte occipital? ¿Qué era que se encargaba el cerebro en esa área? ¿De qué se encargaba? ¿La parte visual o la parte del habla? ¿No se acuerdan? A ver, ¿de qué se encargaba? La parte visual. Perfecto. Entonces, si yo tengo un traumatismo cráneoencefálico a nivel occipital, yo ya me puedo dar una idea de que yo puedo quedar con algún trastorno a nivel visual, ¿verdad? Entonces ahí nosotros vemos, según nuestras partes del cerebro, por eso estudiamos el cerebro, cuando es parte del lenguaje, la parte temporal, ahí vemos cómo va afectando. Por eso ese golpe que usted tuvo en esa parte del cerebro que le ocasionó una hemorragia y le dio un daño neuronal ahí, si no queda con una secuela, también puede quedar con convulsiones, ¿verdad? Si yo no era epiléptico, me dio un traumatismo y de pronto tuve muerte celular por ahí y no hay sinapsis, no hay nada, entonces puedo quedar con problemas de convulsiones, ya me puedo quedar, hay personas, ¿no? Los traumatismos cráneoencefálicos son muy graves, ¿verdad? Otro momentito en la clase, en la tarea sincrónica, vamos a dejar una tarea sobre el traumatismo cráneoencefálico para que ustedes investiguen un poquito más, pero los traumatismos cráneoencefálicos, la mortalidad es muy alta y si nos salvamos nosotros, quedamos con muchas secuelas. Entonces tendrán cuidado. Los traumatismos de tórax, como dijo la señorita Erika, si de pronto yo voy en un volante y me presiono con mi pecho al volante, ahí vemos que el impacto va a ser directo ¿a dónde? Al corazón, ¿verdad? Como vemos en la imagen, ¿dónde está impactando? ¿Sí ve? Entonces la función normal de nuestra circulación, de nuestro corazón, tanto en los ventrículos, acuérdense, el llenado y vaciado del corazón no va a ser normal. Entonces aquí vamos a tener muchos síntomas y recuerde que la mayoría de personas cuando se salvan de estos impactos, ¿a dónde van? ¿A dónde van estos traumatismos de tórax con como vemos en la imagen? Van directos al corazón. Directo al corazón, pero ¿y cuál es la atención ahí? Es muy emergente, ¿verdad? ¿Y dónde los llevamos? A ver, Pérez, Erika, a ver, ¿han llevado algún traumatismo de tórax en una emergencia por ahí? Hola, Fernando. Mire, Hasta ahorita no. yo sí he llevado, Jordani, a ver, ¿quién ha llevado? he llevado traumatismo del tórax y trauma A cráneoencefálico ver, y personas ahí con tenemos, problemas. a ver, cuéntanos un poquito. Ahí tenemos el joven Lo que es que el ya, traumatismo del tórax o ya, trauma cráneoencefálico es bastante complicado porque, por muy ejemplo, bien. solo la extracción nomás de la persona tiene que ser demasiado delicada. Porque, por ejemplo, al A ver, extraerlo, ¿qué hacen? A ver, tu experiencia, Jordani, vamos a contar para que sepan tus compañeros. A ver, ¿de cuál nos vas a ver, explicar cómo manejaron el traumatismo? Bueno, de cráneo encefálico, ¿cómo lo ¿el manejaron? cráneoencefálico o el de tórax? ¿Cuál de los dos? Si gustan los dos, o bueno, uno de los dos, ahí como creas conveniente. El que estuve más reciente, que fue, si mal no me equivoco, inicios de año, fue Ajá, un traumatismo de tórax, ya, ¿qué pasó? un accidente de tránsito en la Ya, altura, a la altura del desvío del Laurel. Entonces había ya, quedado una persona atrapada. ya, ¿cómo quedó atrapada? ¿En qué? Eh, Por el casi, automóvil. sí, casi como está ahí en la imagen, pero él quedó con la cabeza clavada hacia el volante. Ya, Entonces nos llamaron que había un accidente de tránsito, ya, nosotros acudimos,
lo primero que se hace en estos casos es liberar presión, liberar la presión Liberar, perfecto, liberar liberar la presión. presión, ¿no? Aquí como vemos en la imagen, ¿sí? Ya Liberamos, liberaron la presión liberamos presión del volante, cortamos con las máquinas necesarias y para que una vez que estaban cortando, nosotros, los estamos compañeros estabilizando. estaban estabilizando, estaban inmovilizando cervical, Claro, la columna cervical es buscando muy buena. fracturas, buscando hemorragias. Entonces se encontró la fractura de tórax, tenía el tórax un poco hundido y los latidos eran muy Débil. lentos, eran débiles. ¿Y la presión cómo estaba, Jordania? A ver, ahí está un La, ejemplo. la presión la tenía bajísima. Bajísima, ahí está. ¿Por ¿Por qué? Porque ahí como ustedes ven el impacto directo al corazón y la que se afectó circula fue la directamente circulación. la sangre. Ujú. Entonces lo que se procedió a hacer es ya una vez inmovilizado y tratar de estabilizarlo hasta llevarlo hasta el hospital de Daule, porque era el más cercano al que podían tratar Muy de bien. estabilizarlo, hasta que consiguieran También, una referencia a Guayaquil. ajá, vía parenteral, ¿qué más pusieron? ¿Qué más hicieron? Oxígeno. Bueno, ahí están todas Claro, oxígeno. Nosotros procedimos al oxígeno, ya que también se le dificultaba respirar. O sea, el señor estaba un poco consciente, estaba un poco perdido, pero sí, estaba estaba bien, ajá, desorientado, estaba ¿ya? desorientado. Decía que no podía respirar muy bien y que le dolía el pecho, y que le dolía el ¿Y pecho. cuántos Entonces, años tenía el señor? Porque recuérdese que esto aproximadamente tenía aproximadamente unos 35, de 35 a 40 años, no bueno, recuerdo bien. estaba un poco joven aún, entonces ustedes ven aquí el ejemplo de Jordán. Y bueno, en conclusiones, cómo llegó al hospital, supo cómo quedó, cómo salió, supo algo o no. Nosotros entregamos al paciente con A escala de Glasgow, ¿cuánto marcó? nosotros acá en Bomberos no manejamos mucho lo que es la Ah, escala ya, de... ya, está bien. No manejamos mucho. Entonces entregamos al paciente en lo que es el hospital de Daule, iba con presión súper baja, no recuerdo bien, pero iba con la presión baja, iba No, con siquiera 60. oxigenación de 5 libras, algo así, parece que si mal no me equivoco, de oxigenación. Ya llevaba Y 5. ajá, ellos lo primero que hicieron fue directamente a la sala de rayos X y hasta Claro, ahí nosotros lo dejamos en la sala de ya. rayos X y eso ya Ahí fue quedó a posterior. cargo hospitalario, ¿no? Claro. Ajá, muchas gracias, Jordania. Ya anoté su participación también. Como ustedes ven, el ejemplo de Jordania, uno de nuestros estudiantes que también forma parte de Cuerpos Bomberos, igual que también la señorita, las otras señoritas. Entonces ahí vemos los traumatismos de tórax, de pronto el golpe, como dice Jordania, de pronto el impacto, si fue fuerte, pero ellos dieron la atención primaria y secundaria, el ABC lo principal, la vía aérea, la ventilación y mantener la circulación, que es lo más importante, y llegó al hospital y el paciente con ese traumatismo de tórax se salva, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo de Jordani. ¿Alguien más tiene un ejemplo de algún tipo de traumatismo? Fernando no tiene ningún ejemplo. Erika, bueno. Entonces ahí vemos nosotros estos tipos de traumatismo. También tenemos las causas de traumatismo. Vamos a hablar con mi abuelo porque esa man se está haciendo dueña de todo. Hola, Steven, Ya, pues, buenos días. con Byron ya no nos gustó la pelea, porque a mi hermana que vive ahí ya ni siquiera... Cállate, tu A ver, no. Steven, cierre el micrófono, Steven. Perdón. Pensé que me iba a contestar la pregunta, Steven. Entonces, Me repite la pregunta, por favor, es que estoy no, teniendo muchos problemas ahora en casa. ya está Disculpa si bien, está bien, algo más. Steven. Tendrán pendiente su micrófono. Yo sé que a veces se nos activa sin querer. ¿No? Ya. No, pensé que usted estaba dando la opinión de traumatismo de tórax. Ya mismo le hago una pregunta, ya. Entonces, ¿cuáles son las Bueno, muchas causas? gracias, doctor. Ya. ¿Cuáles son las causas podrían ser las causas de traumatismo de tórax? Tenemos que la primera es también una, perdón, de las primeras causas de muerte en las personas, en la edad productiva, ¿no? Ocurren entre 40.000 muertes violentas al año. Estamos dando solo una estadística. Un 25% de las muertes por trauma son por consecuencia de lesiones torácicas. ¿Qué quiere decir? Que tanto el traumatismo de tórax como el traumatismo cráneoencefálico son muy
grave y pueden ser la primer causa, perdón, pueden ser la causa de muerte. Pero dice aquí que una de las causas principales de los traumatismos de tórax es el arma de fuego. Segundo, un traumatismo cerrado y tercero, arma blanca. Entonces, ¿qué queremos decir? Como Jordani nos dio un ejemplo de un trauma cerrado de abdomen por una compresión, un accidente de tránsito, pero entonces él fue llevado al hospital y de pronto se salvó, ¿no? Pero si nosotros tenemos un traumatismo de tórax por arma de fuego, puede que nos salvamos o no. ¿Ustedes cuánto de porcentaje le ponen de que se salve esa persona? ¿Se podrá salvar una persona o han visto o han escuchado algún accidente de traumatismo de tórax? Depende de qué parte del tórax se le disparen. Depende, Porque si disparan en perfecto. una zona en la que está un órgano vital, entonces la probabilidad de sobrevivir es baja. Muy bien, Steven. Si Steven dice que el arma de fuego le dio en todo el corazón, ¿qué pasó, Steven? La probabilidad es muy baja, ¿no? Pero si el arma de fuego disparó a los pulmones, puede que nuestras posibilidades de vida sean más amplias, ¿no? Entonces, ahí está el arma de fuego. ¿Han visto, de pronto usted, Steven, mismo, vio algún accidente de traumatismo por arma de fuego? Aquí en Daule han sucedido algunos casos así. ¿Ya? En al menos 20 años han sucedido casos así. A ver, habido, exponga uno, a ver uno que sepa para que escuchen por sus compañeros. ejemplo, a la mamá de un amigo, ¿Ya? la perdida le cayó, ¿Sí? pero le cayó, digamos, una bala perdida de no sabemos dónde, porque ella estaba en su casa, la señora. ¿Ya? La bala atravesó el techo y la bala ingresó a su cuerpo por un costado. Por el Estamos costado. hablando del pulmón, ¿verdad? O la costilla, por ahí algo lesionó. Es que Sí. el detalle es que la bala iba en dirección al corazón, pero la bala iba tan debilitada que nada más La llegó, por proyección. decirlo así, ingresar poco en el cuerpo de ella. Ya. Entonces, en Y ese caso, la también, señora tuvo suerte. otra cosa que también nos favorece en estos traumatismos de tórax es cuando nosotros somos subiditos de peso, ¿no? A veces está en la grasa. Eso también nos favorece. Y a veces cuando somos delgados, bueno. Entonces, ¿qué pasó con la señora? ¿Dónde fue? ¿Dónde quedó la La señora lesión? la llevaron al hospital de Guayaquil Ya, y y allá le que hicieron una intervención quirúrgica leve y salió el problema. le tiraron la bala. Ahí está la bala. Pero como hace 2 semanas sucedió un altercado que no tuvo tan buen final, porque una señora que vendía comida, también les cayeron unas balas perdidas de unos locos que iban a dispararle a un deudor y la señora falleció. Ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa causa por arma de fuego fue directo a nuestro órgano principal, que es el que nos da la circulación. Puede que se haya dado Claro, la en señora directo duró al poco corazón. tiempo, sí. Duró poco tiempo. Entonces está la muerte instantánea. Gracias, Steven, por su participación. Entonces, ahí vemos también el arma de fuego, ¿no? Los traumatismos de tórax no nos puede dar mucho porcentaje de supervivencia. Entonces también cuando tenemos traumatismos por arma blanca, de pronto la tercera causa por arma blanca, de pronto si es por un cuchillo en nuestro tórax, así mismo, si afecta a nuestro corazón, a nuestros pulmones, así mismo va a ser igual que en el arma de fuego, ¿no? De pronto si al dar, por ejemplo, el arma blanca nos da en todo la mitad de nuestro tórax, o cerca o más arriba de la parte de nuestro corazón, que ya imaginamos dónde queda, y tenemos grandes vasos, es obvio que nosotros no vamos a tener mucha supervivencia, ¿no? Entonces ahí tenemos las causas de traumatismo de tórax. Entonces, ya sabemos, aquí tenemos un abdomen por la lesión de algún vaso principal. Aquí, como estamos diciendo, las causas de a nivel de trauma de abdomen, pasamos a abdomen, la primera causa de muerte puede ser por la lesión de algún vaso principal. Recuérdese que tanto la aorta abdominal, así como viene desde arriba del tórax, baja hacia todo el abdomen y tenemos los grandes vasos. Los grandes vasos también los tenemos tanto en el tórax como en el abdomen. Y ya aquí cambia de nombre. Si arriba es aorta torácica, acá ya va a pasar como aorta abdominal.
Por eso dice que la principal causa de muerte en un traumatismo de abdomen sería la lesión de estos grandes vasos, la vena cava, la aorta o la porta, y arterias mesentéricas, lesiones destructoras de hígado, vaso o riñón. Si nuestro traumatismo de abdomen es a nivel de nuestro hígado y nuestro vaso, que es el único y el productor de nuestra sangre, pues ustedes pueden ver que sería el promedio de supervivencia menor, perdón. Entonces, si dañamos estos órganos. Entonces, lo más importante que tenemos que tener presente es que dentro de las causas de muertes por traumatismo de tórax, tenemos la lesión de los grandes vasos y de estos órganos muy importantes como es el hígado, el vaso y los riñones. Y se pueden orinar. ¿Por qué? Porque estos grandes órganos pueden desencadenar una gran hemorragia, darnos un abdomen agudo. Entonces ahí tenemos traumatismos de abdomen. Y si también tenemos un traumatismo así mismo por arma de fuego, por arma blanca, si nos dan en nuestro intestino, también es una emergencia, porque nuestras heces se van a dispersar en toda nuestra cavidad abdominal y hay una infección y nos puede dar un abdomen por peritonitis. Entonces ahí vemos nosotros qué tan grave es, así sea que nos den un cuchillazo en uno de nuestros intestinos. Eso es una emergencia, esto es para equipos de cirugía, traumatismos de abdomen. Pero si el traumatismo es leve, nosotros ya hacemos exámenes complementarios y no hay nada que comprometa ninguno de nuestros órganos, nosotros podemos manejarlo, ¿no? Con poca oftalmización. A ver, Magis, ¿qué me dijo Magis? Levantó su mano Magis. Dígame, señorita Magis, Bajaña. Hola. No, nada, doctora, lo que pasa es que Se presioné mal por eso. se presionó mal. A ver, Magis, Sí, ya que disculpe. presionó Magis, ¿ha visto alguna causa de trauma de abdomen por ahí en todo largo de su vida? La verdad, no. No ha visto, bueno, está bien, gracias. No. Bueno, no ha visto ninguno, gracias Maggie. Entonces aquí tenemos las causas de un traumatismo, perdón, ahora tenemos las causas de traumatismo a nivel de la columna vertebral. Cuando nosotros tenemos un traumatismo a nivel de la columna vertebral, vamos a tener una serie de síntomas. Aquí estos síntomas serían dolor localizado en el punto de fractura. Teníamos rigidez muscular. Podemos tener pérdida de movilidad y sensibilidad en las extremidades. Hormigueos, calambres, la relajación de los esfínteres. Cuando nosotros tenemos estos traumatismos de la médula, perdón, cuando nosotros tenemos estos tipos de traumatismo de columna, el dolor siempre va a ser localizado. Nosotros nos vamos a coger el lugar de la columna lumbar donde nos hemos sido afectados. Vamos a tener rigidez muscular. Quiere decir, acuérdense que la médula espinal es la que tiene todo nuestro sistema, es la que tiene todo nuestro sistema nervioso de central a periférico. Acuérdense que todo el sistema nervioso central comandado por el cerebro y la médula espinal va a comandar toda nuestra circulación, toda la inervación y la sensibilidad de tanto la actividad motriz, que quiere decir que si se afecta nuestra parte de nuestro sistema nervioso central, incluida nuestra columna, vamos a tener rigidez muscular. ¿Por qué? Porque no va a haber esa sinapsis, no va a haber esa conexión, no va a haber el orden de que yo debo mover una pierna y vamos a perder. Vamos a estar rígido totalmente. Una lesión de columna vertebral, un traumatismo, es muy grave, es muy grave. Entonces aquí vamos a tener hormigueos, calambres, la relajación, nos vamos solos, entonces no vamos a controlar nuestras diuresis. Entonces aquí vemos nomás una imagen. De pronto aquí se cayó alguien. Vemos una imagen de un traumatismo de columna. Entonces, ¿cómo piensan que cayó el obrero? Se cayó de una baranda, creo que se desoldó, se cayó. La posición que cae se lesiona su columna.
Entonces, aquí ven, ¿qué opinan de la imagen? ¿Qué le pasó al señor? ¿Verdad? Se apoyó en una baranda que no estaba completamente estable y se cayó. Se cayó. Aparte de un traumatismo de columna, ¿qué otros traumatismos le pueden haber ocurrido aquí? Politraumatismo puede tener. Craneal. Politraumatismo, traumatismo, cráneo. Mire cómo está su cabeza, cómo estaría su columna cervical, ¿verdad? Entonces ahí vemos de qué manera es afectado, ¿no? Cómo cayó. Estos accidentes así que ocurren en nuestra área de trabajo, de pronto cuando ustedes ya estén en las empresas o estén trabajando en su área de su carrera, que es de prevención de riesgo, ustedes van a estar inmersos a muchos accidentes de este tipo, en los cuales ustedes tienen que dar como técnico de seguridad, ustedes tienen que dar las medidas inmediatas para solucionar el problema. Recuerden que ustedes son los principales, los jefes de seguridad que ustedes van a comandar en este rato la emergencia. Por eso sí es necesario que ustedes sí conozcan de primeros auxilios. Esa es la importancia de que ustedes conozcan qué es un golpe, qué es un traumatismo, qué es una herida y todo eso. Entonces ahí vemos nosotros. Aquí tenemos los tipos de trauma. Ya, aquí hablamos un ratito de los traumas de partes blandas que afectan a la piel y tejido. Cuando nosotros tenemos trauma, hablamos de otros tipos de trauma que solo afectan a la piel y a nuestro tejido, contusiones, golpes, nos pueden dar hematoma o podemos tener una quemadura. ¿Ya? Cuando era hematomas y equimos, ¿sí se acuerdan de hematomas? ¿Qué era hematoma? ¿Cómo era el hematoma? Cuando nuestros vasitos sanguíneos se rompen, ¿cómo nos vemos? Cuando ustedes dicen se me hizo un chichón, a veces se me hace como se llena de líquido, como que se me hace una bolita. Entonces eso se rompa en los vasitos sanguíneos y todo ese líquido va saliendo, va haciendo que se forme un hematoma, ¿no? Asimismo las quemaduras, ¿no? Tenemos los traumas de articulaciones que afectan, cuando tenemos, como dijimos anteriormente, si es en tejido vamos a tener contusiones, hematomas o quemaduras, pero si tenemos traumatismo a nivel de las articulaciones, como ya vimos que en la mayoría de traumatismos articulares lo que vamos a tener es esto, esguinces y luxaciones. Como si nosotros tenemos un traumatismo a nivel de nuestra extremidad superior e inferior, lo primero que tenemos que pensar en esto, o me dio un esguince o me dio una luxación, o tengo una fractura. Puede ser completa, incompleta, en fisura, transversa, de todas las formas que ustedes ven. Pero si ya tenemos otro traumatismo de tórax, ya vamos a estar con los dos tipos de trauma, tanto en órganos y acá en hueso. Entonces eso vemos. Tipos de trauma, los traumas óseos afectan, dañan, quiebran o fracturan sus huesos. Hay fracturas, hay traumatismo de cráneo y de cara, traumatismo de columna y los politraumatismos. Aquí vemos que dentro de los traumatismos óseos, el más grave tenemos traumatismo de cráneo, ¿no? Y traumatismo de columna y el politraumatismo. Nosotros, para tener una causa de esto y valorar y dar las atenciones, tendrá que ser con mucha delicadeza, con mucha rapidez y tratar de salvar la vida. Aquí tenemos los síntomas del trauma. Cuando ustedes vean un paciente con trauma, siempre van a dolor en la zona traumatizada o van a focalizar el dolor. De pronto se cogen una pierna, un brazo, se cogen la columna o se cogen la cabeza. Porque si yo me golpeé en la cabeza, me voy a coger mi cabeza, porque ahí es donde tengo el dolor, ¿no? Entonces, ustedes mismos han visto que previo a caída nos agarramos donde tenemos mucho dolor. Dificultad en movimiento si hay una articulación involucrada. Si ya nosotros tenemos de pronto un miembro involucrado, la articulación ya no va a tener
el mismo movimiento, o sea, ya no la voy a poder flexionar, no la voy a poder extender. Y me voy a dar cuenta que el golpe que tuve ahí en mi brazo o en mi pierna puede que haya dañado mi hueso, no sabemos, un traumatismo cerrado, no hay heridas, y puede que haya una fisura o una fractura incompleta, ¿no? O puede que solo sea una luxación o un esguince. Sangramiento por ruptura en la piel. Cuando ya sangra nuestra piel, ya tenemos un traumatismo abierto, un traumatismo donde ya se ve de pronto parte de nuestro hueso, así mismo como el tipo de herida. Estado de shock si el trauma es de alta gravedad. Si ya se nos van a deprimir nuestros signos vitales y entramos en shock, perdemos nuestros conocimientos, o la mayoría de nuestros traumatismos cráneoencefálicos vamos a perder conocimiento. O tenemos edema. En caso de los traumatismos cráneoencefálicos, si nosotros tenemos edema cerebral, es muy grave, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que entrar a una serie de exámenes complementarios. Y de pronto nosotros, recuerden que así como nosotros también tenemos nuestra presión arterial, también nuestro cerebro tiene la presión intracraneana. Entonces todo eso se valora. Vemos el encefalograma, realizamos tomografías del lugar donde nosotros tengamos el traumatismo. Aquí vemos una imagen de los síntomas de trauma. Por ejemplo, de pronto nosotros tenemos un traumatismo y tenemos una secreción sanguinolenta a nivel nasal, perdemos conocimiento, podemos tener también una herida en cuero cabelludo, podemos tener una fractura de los huesos de la cara, tenemos tener hinchazón, cuello rígido. Entonces aquí nosotros vemos en esta imagen que de pronto cuando hemos tenido un tipo de traumatismo cráneoencefálico o un politraumatismo, podemos presentar estas señales. Entonces puede que tenemos todo al mismo tiempo. Tenemos herida, tenemos fractura, tenemos pérdida de conocimiento, tenemos hematomas, equimosis, cuello rígido. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta en la imagen. Entonces, si nosotros tenemos otros traumas, vamos a tener, ahí está como nosotros nos estamos cogiendo la cabeza. Entonces, porque me ocurrió un traumatismo, yo me estoy topando el lugar donde ocurrió el traumatismo. Entonces aquí vemos como la chica de pronto está viendo doble visión o veo yo diferente. Aquí vemos si tuvo un traumatismo a nivel de la columna cervical, vemos que hay enrojecimiento y ella se topa el cuello. Esto en caso sí que la paciente está con sus conocimientos bien, no ha tenido pérdida de conocimiento. Aquí también vemos, ¿qué vemos en esta pupila? ¿Cómo está la pupila? Hola. Está dilatada. Está dilatada. ¿Por qué estará dilatada? ¿Qué pasará? ¿Estará muy grave ella o no? ¿Se está muriendo? ¿Está muy mal o sí? Sí está muy mal, ¿verdad? ¿O no? Sí, Estaría sí. muy mal. Cuando nosotros vemos todo este tipo de pupila dilatada y peor en un traumatismo cráneoencefálico, promedios de vida sería muy poco, ¿verdad? Esto es una gran emergencia. Y si ella se salva, sería suerte. Entonces ya cuando nosotros ya damos nuestros signos vitales, ya se han deprimido, hemos entrado en shock y vemos esto, ya nuestros signos vitales son pocos son supervivencia. Entonces ahí ya prácticamente estamos perdiendo todo. Aquí ustedes ven otras imágenes. Cuando nosotros hemos tenido traumatismo, podemos quedar afectada nuestra visión. De pronto nuestro golpe fue de este lado, de nuestro ojo, ya nuestra vista no va a quedar normal, de pronto fue el golpe en la parte de atrás, de pronto fue directo. Puede que sea el traumatismo directo en nuestro ojo y quedamos con esta falla, o puede que sea en la parte occipital, donde dañó nuestra parte del cerebro a nivel visual. Entonces aquí en estos traumatismos vamos a tener inestabilidad en la marcha, sensación de desvanecimiento, el vértigo, el mareo, ¿no? Entonces nosotros pondremos a caminar a alguien que tuvo un traumatismo cráneoencefálico leve, por muy leve, nosotros le decimos vaya camine, ¿qué le decimos? Repose, ¿qué le indicamos?
Hola. ¿Le hacemos que repose o no? Sí, Muy bien. Ya le indicamos reposo, ¿qué más? Ya. Entonces aquí vemos el reposo y todo, que es muy importante. Bueno, recuerden que cuando nosotros tenemos estos tipos de traumatismo, peor si es en columna y todo eso, nos puede dar una monoplejía, una hemiplegia, que es la mitad de nuestro cuerpo, displejía, o nos puede dar una una hemiplegia total. Aquí nosotros vemos cómo nos pueden dar esto, nos podemos quedar aquí con esta dificultad del movimiento. Si tenemos estos traumatismos, peor nos puede dar todo, peor si es en cráneo y en médula. Aquí tenemos otros síntomas de trauma en los deportistas. Si ven aquí, si la lesión es a nivel del hueso, ella se está cogiendo, o él, no sé, ella creo, se está cogiendo su pierna porque la afectación es a nivel de la rótula. De pronto se desprendió el hueso y si está abierto, ¿qué hay aquí? ¿Qué habría? Esguince, luxación. ¿Qué no me habría aquí en esta foto que ustedes ven aquí? ¿Qué ahí puede habría? haber una luxación y también puede haber un esguince, Muy bien, las dos cosas. porque hay una elongación de los ligamentos. Ahí está, se estiran nuestros ligamentos, Pérez, ¿no? Ajá, gracias. Entonces, muchas gracias. Entonces ahí vemos esa imagen, nosotros, de cómo tenemos estos síntomas de trauma a nivel de nuestra. Entonces ahí tenemos tratamiento. Ustedes muy bien ya saben o cuál es el objetivo de nuestro tratamiento de trauma. Identificar, priorizar, iniciar el tratamiento de las lesiones con compromiso vital agudo y riesgo. Nosotros tenemos que ver como objetivo, primero, si es un traumatismo, sea de tórax, que no haya un taponamiento cardíaco, que no haya un neumotórax, atención, hematórax. Entonces, ¿ustedes han visto algún ejemplo de esto? Creo que Pérez me dijo la otra vez que alguien llevaba una emergencia con uno de estos neumotórax. No, Pérez, hola. ¿Una emergencia ustedes ya han llevado con estos neumotórax? No. Parece que algo refería a usted la otra vez. Bueno, no me acuerdo. Entonces, podemos nosotros a nivel de los pulmones tener todo esto, sangre, nuestros pulmones y todo eso. Lesiones con potencial compromiso de riesgo secundario. Cuando nosotros tenemos esto, el objetivo es mantener la vía aérea y también realizar exámenes complementarios que ustedes ya saben. Entonces, primero, para el tratamiento de trauma, manejamos el ABC del trauma, la normoventilación, la normotermia, que es lo muy importante, alinear la cabeza, cuello y tórax, controlar el dolor, lo más principal, ¿no? Ventilación, la temperatura, controlar el dolor y de qué manera usted lo va a transportar al centro útil por el personal entrenado. Manejo inicial en urgencias. Ya cuando llega ya en el hospital también le dan el mismo manejo, le dan de otra manera, comprueban todo lo que usted dice, descarta lo que dice, mantiene la ventilación, reconocimiento. Aquí ya le constan en un centro hospitalario, ya le hacen radiografía, tomografía, axial computarizado, y aquí ya sacan conclusiones si hay una fractura de cráneo, fracturas de costilla, lesión de órgano, va a quirófano. Bueno, pues si en quirófano no responde, pues va a unidad de cuidados intensivos. Dependiendo el grado de traumatismo, sería el grado de, perdón, el tiempo de tratamiento, que puede ser muy temporal, puede ser temporalmente o puede ser permanente. Entonces ahí ya quedan las secuelas. Aparte de eso, también nosotros inmovilizamos las zonas con férulas y yeso cuando son traumas leves, medicamentos para calmar el dolor y cirugía si el trauma sí es de gravedad, en caso que sea gravedad. Y después que nosotros tenemos todos estos traumatismos, siempre vamos a ir a terapia de física y de rehabilitación. Siempre vamos a ir a terapia de rehabilitación, ¿no? Entonces, según lo que nos indique nuestro traumatólogo, usted debe hacer terapias de de 10 sesiones, de pronto le mandan terapia por 1 mes, 2 meses, 3 meses y a veces hasta de 6 y más meses, dependiendo del cuadro. Peor cuando son traumatismos de cadera, la terapia de rehabilitación es de muchos meses. Aquí también tenemos la prevención
Nosotros como medidas preventivas debemos siempre utilizar equipos. Por ejemplo, si estamos en área de trabajo, utilizar equipos de protección al hacer deporte, sobre todo los de alto impacto. Si trabaja en alturas o maquinarias pesadas, también utilizar, saber el mantenimiento o manejo de las máquinas en las áreas de trabajo. No tratar de manejar alguna máquina sin la debida capacitación. Y revisar el mantenimiento de la maquinaria. No consumir alcohol ni droga, esto es muy importante en las áreas de trabajo como medida preventiva, no consumir alcohol. Peor si estamos con trabajo de maquinarias en la que incumbe electricidad o líquidos muy calientes o muy fríos. Seguir las normas de tránsito en caso de los automóviles, los que manejan, seguir las normas de tránsito, ¿no? Hacerse el chequeo médico, examen visual, o ya creo que les hacen eso en la comisión de tránsito. Siempre utilizar los cinturones de seguridad. A veces parece mentira, pero el cinturón de seguridad nos salva la vida, ¿no? Evitar deportes y actividades para las cuales no se tenga entrenamiento. ¿Qué quiere decir? De pronto, nosotros vamos a jugar fútbol. Por ejemplo, ¿los jóvenes de este grupo juegan fútbol todas las tardes o no? Bueno, por la pandemia no han de jugar, ¿o sí? ¿Sí salen a jugar? Hola. No juegan, no hay tiempo. Jóvenes. Hola. Las chicas salen a jugar, hacen algún deporte. No, O no hay tiempo, el instituto no da tiempo. Muchas tareas. no hay tiempo. No hay tiempo. Yo sé que a veces, bueno, pero igual podemos hacer ejercicios en la casa con mucho cuidado, ¿verdad? Entonces ahora con la pandemia es muy delicado salir, hay que tener mucho cuidado. Evitar todos estos deportes extremos, ¿no? Entonces que la prevención sea su estilo de vida. El que no proviene de accidentes, el que no proviene de accidentes los va a tener. Entonces siempre estar prevenido para todo este tipo de accidentes. Entonces muchas gracias. Ahí hemos aprendido todo lo que es trauma y bueno, ya mismo una media horita, vamos a dejar una tarea sobre traumatismo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, recuerden bien que todos los traumatismos depende ¿qué? ¿De qué depende? De que nos salvemos de un traumatismo, ¿de qué depende? De nuestra atención primaria y de qué manera somos trasladados a un centro hospitalario grande donde tenemos todos los equipos de especialidad, traumatología, neurocirugía, cirujano y todos los equipos de ventilación necesarios. Entonces ahí estamos, que nosotros siempre vamos a tener presente esto. ¿Y qué trauma es un agente externo que va a causar una herida? Y traumatismo o agentes externos que pueden causar heridas internas o externas. Y que hola, me parece que me faltan 6 minutos. Hola, jóvenes. Aquí estoy yo. Sí, ya, jóvenes, sí. Entonces, los traumatismos de la manera que ustedes lo han visto y los jóvenes que ya están trabajando por ahí en los centros de salud y están aprendiendo, ellos, igual a otros jóvenes que están escuchando las clases, poco a poco están aprendiendo. Aprender un poquito de la parte médica para los jóvenes que no están inmersos en áreas de trabajo, como lo es Fernando, como es Jordani, como es la señorita Erika, o para ello es un poquito más difícil, pero poco a poco vamos aprendiendo también con los ejemplos de sus compañeros en que ya están realizando ciertas actividades y que ya han pasado o pueden pasar por un tipo de traumatismo, ¿no? Entonces, ¿sí les ha quedado claro algo de traumatismo? Hola. Hola. Entonces, los traumatismos, la mayoría de los traumatismos nos van a causar en la parte cuando son traumatismos
de tipo contuso o que son traumatismos a nivel del área deportiva, vamos solo a tener dos cosas la mayoría de veces. ¿Qué vamos a tener cuando es un traumatismo por un juego deportivo? Vamos a tener Los esguinces, los esquinces y qué más, y las luxaciones. luxaciones. Ya, entonces eso es lo que vamos a tener. Y traumatismo cráneoencefálico es muy grave, igual que traumatismo de tórax, sí, ¿no? ¿Por qué? Sí, es grave. Porque es grave porque nuestro porcentaje de supervivencia va a menorar. Porque va Queda a comprimido los órganos, queda aunque todo el corazón. quedan comprimidos en tórax, un órgano principalmente que es nuestro corazón, que comanda la circulación general de nuestro cuerpo, tanto en vaciado y llenado de la sangre, y si es a nivel de nuestro cerebro, pues ustedes muy bien saben que las neuronas, al haber muerte neuronal, vamos a perder todo ese movimiento, toda esa sensibilidad que nos da por medio de la sinapsis, que es la orden que da nuestro cerebro a todo nuestro cuerpo por medio del sistema nervioso central al sistema nervioso periférico, y que las secuelas dependen de la gravedad del traumatismo que nosotros tengamos, traumatismos leves, graves y crónicos, y que también agrava, este traumatismo se va a agravar dependiendo si nosotros tenemos enfermedades agregadas, ¿no? Que a veces de pronto nos va a complicar, y otro que nos va a agregar, otro factor también que nos va a agregar, nos va a agravar en los traumatismos también es la edad. Pues si ya ha dado cuenta, si tenemos un traumatismo de cadera en una persona ya de 70 y más de años, pues posibilidades de que a veces termine la rehabilitación, difícil, ¿no? Y si termina la rehabilitación, posibilidades de camine, si deambula, sería poco. Si no, quedaría con ayudas, ¿no? Entonces, Son limitadas ya, son la limitadas, movilidad reducida. muy reducida. Pero si tenemos a un joven ya de menos edad y de pronto se lesionó un juego deportivo en su rodilla, de pronto vamos a tener que cuidarnos, eso sí. Cuando nosotros ya tenemos un traumatismo a nivel de nuestra rodilla, a nivel de nuestros huesos, tenemos que cuidarnos para que no nos vaya a suceder, o que claro, los accidentes son imprevistos, que nos toque la suerte de que nunca se nos repite. Parece que la otra vez alguien me dijo que se les había repetido el accidente en el mismo lugar, ¿no? De pronto en el mismo brazo, en la misma mano. Y tener mucho cuidado, los jóvenes que tienen carrito, tienen moto, con todas las medidas preventivas, cero alcohol, estar siempre con los lineamientos de la Comisión de Tránsito, cuidarse mucho y que todos tengamos suerte. Bueno, y aquí ya terminamos la clase de traumatismo, y antes de irme le voy a contar el accidente que tuve ahora. A ver, bueno, fue un accidente en un transporte que yo viajaba, chocó con un poste, pero como yo iba en el primer asiento, ¿qué me pasó a mí si yo iba en el primer asiento? ¿Qué me podría haber pasado? A ver, opinen antes de irme. Les voy a contar mi caso. A ver. Podría haber salido despedida por el parabrisas del vehículo. Claro. Pero ¿qué hice yo? ¿De dónde me agarré? Me agarré de los marcos de la puerta. En el accidente que yo tuve, bueno, fue algo terrible, y eso sucedió en este año, más o menos por enero, me parece, antes de la pandemia, ¿sí? Fue por enero, eran 7 de la noche que yo viajaba, llovía mucho, no me acuerdo, y bueno, el carro se quedó impactado con un poste y había muchos cables eléctricos. Es terrible porque al ir al primer asiento, yo salí en expulsión, pero me logré agarrar del marco de la puerta. Como dice Fernando, no logré salir por el parabrisas, o de pronto salí volando, antes no. Pero como hubieron dos impactos, en el primero me caí de rodillas, en el segundo fue muy fuerte, es terrible. Me agarré del marco de la puerta, volví a caer de rodillas. Bueno, y tuve golpes en las piernas, todo, y bueno, uno queda siempre muy asustado. Por muy valiente que sea, queda muy asustado. Pero fue difícil para mí bajarme por la cabina, sí, porque el carro quedó de lado. Y la desesperación de una señorita de
18 años por querer salir antes que yo, me empuja hacia una punta de fierro que estaba dando hacia el muslo de mi pierna. Me percato y no dejo que se me incruste ese fierro en la pierna. Logré bajar, pero ¿cuál fue mi impresión en la parte de abajo? ¿Qué decía todo el mundo? Aquí hay un médico aquí, por Dios. Era un niño en el piso que estaba con pocos signos vitales, traumatismo cráneoencefálico, se le veía todo su cerebro. Me acuerdo que aunque alguien reconoció que yo era médico, me llevaron de ambas manos con mi lesión en mi rodilla, me lograron a que valore ese rato el niño. Justamente ahí había alguien de paramédico, alguien también había ahí, no me acuerdo bien. Yo estaba muy asustada y el niño era frío, el pulso muy débil, sus pupilas ya estaban dilatadas. Y bueno, el caso del niño, lo que yo supe, para llevarlo al hospital no estuvo a tiempo, ¿ya? Entonces el niño falleció. Como ustedes ven, hay ese tipo de traumatismo. Los síntomas muy principales y yo, bueno, quedé así por este problema, ¿no? Entonces, aquí les pongo mi caso que pasó y estos traumatismos que yo tuve fueron muy leves, pasaron con analgésico y todo. Entonces, todos somos exentos a sufrir cualquier tipo de traumatismo, sea que nosotros vayamos bien o que no hagamos nada. Entonces, tengamos muy presente y mucho cuidado siempre donde andemos. Y donde estemos en área de trabajo, manejar las medidas preventivas. Les agradezco mucho. Nos vemos en la próxima clase y ya mismo en una media hora les dejo una pequeña tarea asincrónica que les toca, ¿no? Entonces, muchas gracias. Enciendan su cámara, regálenme una foto y nos vemos en la próxima clase. Mañana creo. Gracias. Ahí está una fotito. Todos. Salgan. María, Triana, Evelyn. Tacita Gilma. Hola. Ahí está. No tengo la cámara. Doctora. Está bien, gracias. Ya, entonces en una media hora revisen su tarea. Muchas gracias.